Fragmentos cortos de singularidad. Candidato a singularidad. Fuyuki 1994, después de Camelot, y en el jardín del castillo de Innsbern, Shirou estaba allí. Esperando a alguien. Tú viniste, viejo. Shirou no pudo evitar verse triste. Así era antes de salvar a Shirou. No fue la persona gentil y amable que los salvó del fuego que lo dio a luz, sino un asesino frío y despiadado por el bien de la justicia. No tenía la misma sonrisa amable con mirada amorosa, sino una mirada calculadora para predecir tu próximo movimiento. Este no fue Kiritsugu Emiya que murió con alegría. Este fue el asesino de magos que nunca se salvó al final. No reaccionó a Shirou. ¿Por qué lo haría? Nunca lo había salvado, nunca se enamoró, nunca fue feliz por una vez en toda su vida. Ni siquiera se conocieron. Aún así, le dolía ver a su propia figura paterna así. Un humano no podía seguir el ritmo de un Servant, pero esta batalla no se trataba de eso a los ojos de Shirou. No es que al Servant de la clase Assassin le importe. Esta no fue una batalla para salvar el mundo, ninguna batalla para proteger lo que es precioso, ni siquiera un duelo entre guerreros. Esta fue una discusión entre padre e hijo. ¿Qué significa ser un héroe? ¿Qué significa salvar a alguien? Shirou quería convencer a Kiritsugu para que se uniera a su lado y encontrara una mejor manera. Kiritsugu simplemente quería la forma más eficiente de resolver esta crisis. Ambos estaban uno contra el otro en cómo querían salvar el mundo. Había suficiente distancia entre ellos para que Kiritsugu sacara su arma y le disparara, pero también había suficiente para que Shirou se apresurara a desarmarlo. Mash y los demás estaban allí. Estaban viendo lo que estaba pasando, pero incluso Zhuge Liang les dijo que se quedaran atrás. Ahora que Rider era su enemigo junto con el último Berserker, necesitaban la ayuda del Counter Guardián. Y dado que su objetivo es Irisvale Bone e Innsbern, quizás Shirou Emiya podría convencerlo. Pero resulta que esto es a lo que todo esto había conducido. Un enfrentamiento. Pase lo que pase en los próximos momentos, decidirá qué camino seguirá cada uno de ellos. Fue sorprendente para alguien sin honor, aparentemente estuvo de acuerdo con esto. ¿Se debió esto quizás a su relación como padre e hijo? ¿O Shirou sabiendo su verdadero nombre? Ya no importaba. Estaban allí, listos para enfrentarse. Se protagonizan el uno al otro. Una persona que no dice nada. Los vientos del aire soplaban y ese era el único ruido que resonaba en toda el área. Shirou es el primero en hablar. Fueron las palabras las que lo llevaron a pelear, las palabras que lo llevaron a moverse, las palabras que lo llevaron por el camino que eligió. ¿Puedes seguirme el ritmo? No podía decir lo que estaba sintiendo Kiritsugu. Si estaba siendo fulminado por debajo de toda esa tela y capucha. Ni siquiera sabía si iba a responder. Pero eso fue suficiente para enfadarlos a ambos. Shirou abre una mano. Kiritsugu aprieta los puños. Rastro, alteración del tiempo, en un instante, Kansou apareció en la mano izquierda de Shirou y Kiritsugu tomó su cuchillo. En doble aceleración. En un estallido de velocidad, Shirou arroja la espada y corre hacia adelante, cerrando la distancia para que se enfrenten de cerca. Pero la espada fue redirigida. Kiritsugu había arrojado su cuchillo para bloquearlo y poder saltar hacia atrás y agarrar su arma de su espalda. Pronto la espada no lo alcanzó por un roce y ni siquiera lo desconcertó. Shirou no sería lo suficientemente rápido para bloquear una bala de él. Había escuchado de El Mello y que sus balas pueden destruir los circuitos mágicos si alcanzan el maná de los oponentes. Sus espadas estaban hechas de su maná para que pudiera dividir su propio sistema nervioso si trazaba un noble fantasma. Ni siquiera sabía qué pasaría si la bala alcanzaba el brazo de Archer. Sin embargo, todavía se apresuró hacia adelante siguiendo a Bakuya a su derecha. Debajo de su máscara, Kiritsugu frunció el ceño. Sacó una espada similar a la que fue arrojada, ¿por qué él? Lo escuchó, viniendo detrás de él. Giró su cuerpo a tiempo para esquivar la espada que le arrojaron antes. Shirou lo atrapó cuando falló su objetivo. ¿Esa espada tiene propiedades magnéticas? Entonces, comenzó a formar un plan, pero sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Shirou cerró la distancia entre ellos. Él es rápido. Vio la mirada en los ojos de Shirou. Un fuego dorado que arde con determinación que no cederá. A diferencia de su yo calculador, este era el aspecto de alguien más joven, alguien con una meta. Honestamente, no parecía alguien que estuviera tan roto como él. Kiritsugu fue atrapado justo donde Shirou tenía una ventaja superior. Quemarropa. Te tengo. TCH.
Alteración del tiempo, pero antes de que pudiera terminar su hechizo, notó que las espadas desaparecían en motas de luz. ¿Qué diablos está planeando? Él lo sintió. Dolor. Sintió su mejilla chocar con algo sólido y fue expulsado por unos pocos metros. Él era un servant, por lo que no sería suficiente para romper ningún hueso o músculo, pero era algo que aún lograba lastimarlo. Shirou, después de haber golpeado a su propio padre, todavía tenía que encontrar la manera de que se uniera a su lado. Parecía demasiado concentrado y no podía ser convencido en este estado. Eso significaba que solo había una forma de hacerlo a ese respecto. Rompedor de reglas. El fantasma noble de Caster en la 5 Guerra del Santo Grial. Permitió la ruptura de contratos. Si pudiera usar eso en Kiritsugu, entonces él podría unirse a su lado. Tenía que encontrar el momento adecuado para apuñalarlo con él. Sin embargo, tuvo una lucha interna sobre si usarlo primero o no. Pero en este punto, no tenía tiempo para pensar correctamente. El brazo de Kiritsugu se levantó. Un calcio M950 cargado en la mano. Su dedo estaba en el gatillo. Maldita sea. Shirou no tuvo tiempo de protegerse. Y entonces Kiritsugu apretó el gatillo. Una serie de balas aclamó en dirección a Shirou mientras intentaba esquivar. Encontrar refugio detrás de una de las piedras que sostenían algunos de los arbustos. Luego vino un silencio. Parece que se ha quedado sin balas. Pero ambos se quedaron donde estaban. Kiritsugu notó su cuchillo cerca y lo recogió mientras Shirou recuperaba el aliento. Lord el mello y solo podía mirar ya que no tenía derecho a interferir. Esto era algo que su estudiante tenía que hacer. Él no interferiría en algo tan personal después de todo. Pero notó algo. Ambos parecen estar en pie de igualdad. No minimizará a Shirou, ya que es completamente capaz de mantenerse al día con algunos sirvientes, pero no lo suficiente como para derrotarlos. Su habilidad con varios tipos diferentes de armamento, desde una espada hasta un arco y una flecha, no es algo de lo que reírse. Agregue a eso que tenía múltiples noble fantasmas gracias a su viaje y al brazo de Archer, sin duda era un poderoso aliado. Pero Kiritsugu era igualmente hábil. Puede que nunca haya conocido a Kiritsugu en la Guerra del Santo Grial, pero sabe lo suficiente por las historias que cuentan sobre él. Cuán calculador y eficiente era al eliminar a sus objetivos. Cómo asesinó sin piedad a su maestro, cómo destruyó el Santo Grial, qué monstruo era. No solo eso, sino que Shirou es un mago. Un mago que iba en contra del Magus Killer era básicamente un suicidio. Y dado que Kiritsugu era un servant, era bastante obvio adivinar cuál es su noble phantom. Sabía que esa era la razón por la que Shirou no estaba usando ninguna de sus espadas más fuertes contra Kiritsugu. Suspiró ante el dolor de cabeza que se apoderó de él. Tanto Shirou como Kiritsugu eran muy adaptables a cualquier situación en la que se encontraran. Ambos tenían una gran experiencia de la que sacar provecho para ayudarlos en esta lucha. Ambos son tercos como el infierno en lo que creen. A este ritmo, sería un punto muerto. A pesar de que esta batalla fue al principio, el ritmo al que iban era demasiado lento. Alguien tiene que arriesgarse. De repente, Shirou sale de su escondite mientras Kiritsugu corre hacia adelante con su cuchillo en la mano. Alteración del tiempo, triple aceleración. De repente, estaba a una distancia de apuñalamiento entre él y Shirou. Todo en lo que Shirou podía confiar era en su suerte y velocidad para esquivar su cuchillo. Rápido. Eso es todo en lo que Shirou podía pensar mientras esquivaba los múltiples cortes lanzados contra él. A diferencia de los gustos de otros servants, no podía correr ese riesgo y hacer que el cuchillo de Kiritsugu cortara contra sus noble fantasmas para bloquear. Aquí fue donde Shirou fue acorralado. Kiritsugu se destacó en eliminar enemigos que se especializan en hechicería. Shirou estaba especializado en recrear noble fantasmas. Si tuviera que usar su hechicería, sería su ruina. Pero eso no lo hacía inútil en esta situación. Rastrear. Reforzó su cerebro y obligó a que su velocidad de reacción fuera mucho más rápida para mantenerse al día con Kiritsugu. Ciertamente no era el mejor método, pero era el único que se le ocurrió en ese momento. Corte tras corte, Shirou se defendió redirigiendo hacia donde Kiritsugu iba a apuñalar nada más que aire. Podía ver que estaba ejerciendo presión sobre Kiritsugu ya que las venas estaban saliendo. Pero incluso Shirou podía sentir su propia magia forzándolo en este punto. Uno de ellos se iba a dar por vencido. Shirou decidió hacer algo estúpido nuevamente y Kiritsugu se dio cuenta demasiado tarde. Sus ojos se abren ante el riesgo que el chico estaba tomando.
Su cuchillo fue redirigido al hombro de Shirou y se clavó profundamente. ¿Qué? No importaba. Shirou estaba acostumbrado al dolor. No necesitaba gritar. Tuvo suerte de que fuera redirigido a su hombro derecho. Usando su izquierda, sus manos forman un puño una vez más. Apretar los dientes. Kiritsugu volvió a sentir la fuerza en el otro lado de su rostro. Esta vez con más impacto en su rostro. Recibió puñetazos con puño reforzado. Shirou no estaba pensando del todo bien. Normalmente, uno habría usado esta oportunidad para usar su ventaja para ganar de inmediato, pero algo sobre esta versión de Counter Guardián de su padre lo enojó muchísimo. Quería ser un héroe de la justicia. Esto no era justicia. Él no estaba salvando a la gente en absoluto. Solo estaba tomando vidas y lastimándose a sí mismo en el proceso. Se estaba volviendo vacío, infeliz e indiferente al mundo. Todo lo que tenía era el objetivo de eliminar las amenazas antes de que existieran. Esta era una hipocresía peor que la de Shirou. Shirou luchó por su viejo sueño de buscar la felicidad. Fue egoísta, fue desinteresado, llámalo como quieras. Pero al final, Shirou persiguió el sueño de Kiritsugu porque buscaba ser feliz. ¿Este fue el resultado? ¿Este fue el resultado del sueño? Hirió a Shirou. Sabiendo que si no se hubiera desviado de su propio camino, habría terminado así. Una cáscara vacía. Estas secuelas reflejaron las de Archer. Solo que mientras uno era cínico y sarcástico, el otro era frío y sin emociones. Ambos han perseguido un sueño inútil en busca de la felicidad o una forma de paz solo para ser desviados hacia el caos y el sufrimiento. Al final, no fue el resultado que ninguno de los dos había deseado. Por eso Shirou estaba enojado. Aunque había abandonado su sueño mientras seguía tratando de encontrar una nueva fuente de alegría, esto era algo personal para él. La fuerza del golpe lanzó a Kiritsugu a unos metros de distancia y al suelo. Se levantó cuando notó que Shirou no sacó el cuchillo alojado en su hombro. ¿Es esto realmente lo que querías, Kiritsugu? Los ojos de Kiritsugu se entrecerraron cuando Shirou le preguntó eso. Shirou no sabía mucho sobre el pasado de su propio padre adoptivo. Solo lo recordaba siendo ese gentil anciano que lo cuidó antes de que pasara por ese balcón. Esta imagen de Kiritsugu ya había sido establecida por Kirei y saber antes, pero verlo en persona lo desconcertó muchísimo. Kiritsugu lentamente trató de levantarse. ¿Qué quieres decir con, sabes muy bien a lo que me refiero? Kiritsugu entrecerró los ojos aún más. ¿Te refieres a esto? Esto es lo que significa ser un héroe. Se ríe amargamente. Saca su contender de su bolsillo una vez más y apunta a Shirou. Sabiendo muy bien que estaba cargado, las manos de Kiritsugu estaban en el gatillo. Shirou entendió que había peligro. Ve el arma apuntando a su cabeza. Pero no se acobardó. Esto no era en absoluto lo que buscaba Kiritsugu. No buscó su propia felicidad y en cambio profundizó su propia desesperación. Kiritsugu comenzó a forzar su propio punto de vista. Salvar a alguien significa no poder salvar a otra persona. Si tuviera que elegir a la mayoría para la minoría, la tomaría. Sin embargo, Shirou refutó esa declaración. Pero eso no significa que no puedas intentarlo. Eso no significa que tengas que dejar de lado tu propia felicidad también. Shirou reconoció su propia hipocresía. Lo que dice es contradictorio con lo que cree ahora. Arriesgaría el mundo entero para hacer feliz a Sakura Matou. Salvaría el mundo para hacer feliz a Sakura Matou. Estaba haciendo todo esto por una sola persona. Pero, ¿para quién hizo esto Kiritsugu? ¿Por qué se estaba arrastrando a través de todo ese dolor, todo ese sufrimiento, todas esas dificultades? No tenía sentido para Shirou. El agarre de Kiritsugu alrededor de su arma se aflojó un poco antes de apretarlo una vez más. Yo, no merezco ser feliz. Soy simplemente un asesino que limpia los líos que hace la humanidad. Pero aún así. Los ojos de Kiritsugu se abren cuando ve el rostro de Shirou. ¿Por qué tuviste que terminar como este viejo? Lágrimas. Estaban fluyendo por la cara de los niños. Alguien estaba llorando por él. Se creía vacío de emoción. Se consideraba acostumbrado a ver cadáveres, niños llorando, sufriendo y cosas por el estilo. Pero nunca antes había visto a alguien llorar por él. Era extraño para él. ¿Es esto realmente lo que querías, Kiritsugu? Kiritsugu no lo sabía. Se suponía que esta era una conversación sin sentido para él. Se suponía que esto no significaba nada para él. Todavía, oye, ¿qué estás? Lo siento. Por favor, detente.
Shirou y Kitsugu se giran para ver que la muñeca Inzbern se coloca frente a ellos. Parece que pasó corriendo junto a Caster y Saber. Este era el objetivo de Kiritsugu. Si la mataba, no habría riesgo de que la guerra del Grial se saliera de control. Habría sido tan fácil. Redirigir hacia donde está apuntando y apretar el gatillo. Habría tardado solo unos segundos. Sería mucho más rápido que sacar al chico. Sin embargo, Kiritsugu, yo, en este momento solo no podía aprovechar la situación. Ella lo miró. Realmente no los conozco tan bien a ustedes dos. Puede que ni siquiera sea mi lugar decir algo sobre esta situación. Entonces su mirada se solidificó por completo hacia Kiritsugu. Pero, tengo la sensación de que ustedes dos no deben pelear. No sé por qué, pero está mal. Ella pone su mano hacia su pecho. Es por eso que me gustaría pedirte que te unas a nosotros. Por favor. No podía entender. Esta pelea fue rápida. Apenas duró 5 minutos, ni siquiera 3. Sin embargo, tanto conflicto, tanta confusión provenían de él. Tanto que no podía entender salió del chico y de su objetivo. Tantos pensamientos que no tenía antes comenzaron a surgir, tantas emociones salieron de su propia cáscara. Él no entendió. Aunque el mundo entero te condene, Kiritsugu, yo, solo déjamelo a mí. Tu sueño está en buenas manos. Se encogió incómodo. Entonces un pensamiento cruzó por su mente. Era solo un pensamiento, uno que podría haber sido descartado e ignorado. Pero pensó que sería mejor unirse a esta gente. Y tal vez, no tendría que sacrificar a todos los demás, eso fue todo. Fue solo un pensamiento. Antes de que pudiera siquiera racionalizarlo, su boca se movió. Antes de que pudiera siquiera pensar, habló. Bien. Escucharé lo que tengas que decir. Con eso la mujer muestra una hermosa sonrisa y el niño se hunde en el suelo desinflado y cansado. Parece que este era el resultado que esperaban desde el principio. Fue su victoria. Mash corre hacia su maestro, preparándose para regañarlo por su imprudencia y cuidarlo. Quita el cuchillo por su cuenta mientras hace una mueca de dolor. Maestro. ¿Estás bien? Esa herida de cuchillo es, lo sé, Mash. Me pondré manos a la obra. Gracias por preocuparte por mí. Shirou dice con una pequeña sonrisa. Kiritsugu se quedó allí durante un sólido minuto antes de aceptar por completo lo que le había sucedido. Ahora parece que tendría que ir con ellos. Laurel melló y suspira mientras termina su cigarrillo. Llevó unos minutos agotadores llegar a este punto, pero se acabó. Este era el resultado que buscaban. Ahora a continuar con el nuevo plan. Tenía que derrotar a su propio rey después de todo. Invocaciones de sirvientes. Clase. Lanzador fecha. Posterior a Fuyuki 1994 servidor Caster. Vengo del mismo Santo Grial. Sirvo como terminal. Ella era demasiado parecida. La misma ropa, el mismo cabello, la misma mirada amable. Hirió a Shirou más de lo esperado. A pesar de que la trajeron a Chaldea, esto todavía lo sorprendió de lo cerca que se veían. Pensar que esta podría haber sido su madre si no hubiera sido sacrificada al Gran Grial en la Cuarta Guerra del Grial. No, es posible que ni siquiera la haya conocido en primer lugar. Él negó con la cabeza antes de que ella se acercara a él. Esta es una forma temporal. Soy un sirviente temporal. Tú que nunca me conociste y yo que nunca te conocí. Ella lo abraza. Fue repentino y de la nada. Por favor, llámame Irisbale. Y me gustaría agradecerte por cuidar de Ilia. Su pecho se contrae cuando cae al suelo y deja que su peso lo empuje hacia abajo. Sentía que no se merecía esto. Esto no era algo que se mereciera. Yo no la salvé. Ella murió para asegurarse de que yo estaba vivo, yo no podía, con esto, Irisbale simplemente negó con la cabeza. No. Definitivamente la salvaste. Shirou la mira con el cuerpo tembloroso y los ojos húmedos para exigir saber a qué se refería. Aún así, mantuvo su sonrisa amable mientras hablaba. Después de todo, te aseguraste de que ella sonriera. No. Me dijiste que un hermano mayor protege al menor, ¿verdad? Entonces debería protegerte a ti. Soy la hermana mayor después de todo. Tengo que proteger a mi hermano menor. Por un momento final, una visión aparece ante él. Ve a una niña pequeña con ojos rojos vestida con túnicas blancas. Parecía una princesa de un cuento de hadas. La pequeña niña vuelve la cabeza hacia el joven y le dedica una pequeña sonrisa. Esa fue la última vez que la vio.
Te equivocas, las palabras ya no podían formarse mientras permanecía llorando. Su corazón estaba roto. Solo tenía un camino por delante. Sin embargo, mirar hacia atrás en el camino recorrido fue más doloroso de lo que había pensado. ¿Cuánto había perdido? ¿Cuánto había ganado? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Él no lo sabía. Por ahora, dejó que las lágrimas fluyeran. Si uno mirara dentro de la sala de invocación en este momento, vería esta imagen. No se parece en nada a lo que esperarían de un héroe legendario o un mito poderoso. Esta fue otra imagen simple que sucedió. Una madre consolando a su hijo herido. Clase. Sable fecha. Posterior a Camelot. Se veían tan similares. Los mismos ojos, la misma cara y lo que parece ser el mismo tipo de cuerpo. Sin embargo, al instante pudo detectar las diferencias entre los dos. Su cabello parecía más corto y teñido de rosa. Sus ojos de un color gris acero. En lugar de esa armadura de acero azul y plateada, vestía un kimono rosa y morado. En lugar de una espada cubierta por los vientos, era una katana japonesa tradicional. Una imagen que le viene a la mente cuando la ve caer pétalos de sakura. Servant Saber, capitán de la primera unidad de Shinsengumi, Okita Souji. ¿Eres mi maestro? Su tono parecía ser más femenino. Se siente como si estuviera escondiendo algún personaje hiperactivo esperando aparecer en algún momento aleatorio. Shirou extiende su mano. Sí. Espero trabajar bien contigo, Saber. Sonriendo, ella lo toma. Espero que nos vaya bien juntos, Mabuek. Solo para vomitar sangre sobre su maestro. Guau. Lo siento mucho. Tengo una constitución débil, así que, agitándolo, se ríe un poco. Está bien. Está bien. Este fue solo otro singularidad original. Singularidad. Fecha. Post-Babilonia. El caos ardía por todas partes. Los cuerpos de las personas estaban en llamas, la piedra y el metal ardían y el hedor del humo apestaba la tierra. El cielo estaba bloqueado por un smog negro y la tierra estaba contaminada con el pecado. Esto realmente fue un infierno. Después de todo, sería natural llegar a esa conclusión. Nada de esto era natural. Dentro de las llamas, un niño caminaba. Podría haber salvado a la gente. Había madres que clamaban por salvar a sus hijos, personas egoístas que pedían ser salvadas, y lloriqueos y desconciertos de esperanza de que finalmente serían salvados. Él los ignoró. Los dejó morir. Pasó junto a ellos para poder sobrevivir él mismo. Qué cruel de su parte. Qué egoísta de su parte hacerlo. Sin embargo, incluso el propio niño se estaba muriendo. Él mismo estaba tan desesperado por vivir. Él mismo tuvo que dar su propia mente por su cuerpo. Tenía que salvarse a sí mismo. Se tapó los oídos para bloquear los gritos y mantuvo la vista al frente. Eligió caminar por el infierno. Eligió tratar de sobrevivir él mismo. Este fue el camino que eligió para sí mismo. Mientras el niño caminaba, algo más estaba pasando. En medio de esa llama, en el centro de todo, la causa del terror. El Santo Grial nació y dejó salir todos los males del mundo. Vertiendo sobre la tierra el concepto mismo del pecado mismo. Esta historia ya ha sido contada. ¿Cuántas personas recuerdan este incendio? ¿Cuántas personas han oído hablar de la historia del niño que se convirtió en un soñador? ¿Un idealista? ¿Un hombre roto? Sin embargo, en este cuento, ¿se salvó el niño? Shirou volvió a soñar con esa noche. Parece que ni siquiera podría escapar de esa pesadilla de una realidad. Lo que sucedió en ese entonces lo había contaminado, lo había convertido en lo que era hoy. Pero al caminar a través de ese fuego, él era una pizarra en blanco. Él era un don nadie. Solo un niño que iba a morir. Si no hubiera conocido a Kiritsugu, se sintió temblar. Senpai. Senpai. El suave temblor de su cuerpo era nuevo. Él gimió. Sí. Sí. Estoy despierto. Esta era una escena algo familiar. Las únicas diferencias fueron las personas involucradas y cómo lo hicieron. Mash sonrió. Buenos días, maestro. Sí. Buenos días, Mash. Aunque el paisaje era diferente, la familiaridad de todo fue bienvenida para Shirou. Una mañana suave, un despertar tranquilo. No lo daría por sentado nunca más y apreciaría momentos como estos. Momentos mundanos que pasan, pequeñas alegrías cotidianas que tiene, no las desperdiciaría más. Pareces un poco preocupado, ¿estás bien? Ella inclina ligeramente la cabeza.
su cabello cayendo en la misma dirección. ¿Realmente ahora, cómo ve con un solo ojo y un par de anteojos? Sin embargo, aún así, ella ve mucho con esos ojos. Es algo extraño de entender. Shirou lo rechaza. No es nada tan importante. Solo tuve un sueño de un recuerdo. Después de que Shirou llegó a Chaldea, Mash aprendió todo tipo de cosas sobre su maestro y él a cambio. Shirou Emiya fue un maestro en la 5 Guerra del Santo Grial. Posiblemente de otra línea de tiempo o posiblemente de otra realidad. Pero sus logros en esa guerra del Grial lo llevaron a ser el vencedor. Su voluntad de salvar su amor, su sueño que desechó, sus aliados que ya no olvida, su familia, su ciudad en la que vivía, todo eso lo sabía ella sola de su viaje. Pero todavía había mucho que ella no sabía sobre él. ¿Cómo era su vida antes de la guerra? ¿Las personas con las que interactuaba? ¿Qué hay de lo que sucedió en la guerra misma? Ella no sabía nada de eso. Todo lo que pudo hacer fue juntar pistas sobre lo que había sucedido en ese entonces a través de sus interacciones con los sirvientes y las singularidades. Ciertamente sintió una conexión entre su maestra y algunas cosas era mejor no decirlas, pero, solo tengo a alguien con quien quiero volver. Lo dice con una sonrisa genuina. Un objetivo por el que se había esforzado durante tanto tiempo en este viaje sin fin. No pudo evitar sentir curiosidad. Shirou, por otro lado, sabe sobre el límite de tiempo en Mash. Qué corta fue su vida como homúnculo. Cuánto valora este viaje ya que fue su experiencia hacia el mundo exterior. No pudo evitar sentir pesar por no haber podido salvarla adecuadamente. Mash, no tiene tanto tiempo, oculta su propia humillación. Las innumerables veces que lo salvó como su servant, las innumerables veces que lo ayudó a motivarlo a seguir adelante, a dar un paso más. Innumerables veces fue atendido por ella y se acumuló en una deuda impagable hacia ella. Casi no pudo salvarla una vez, no, sí falló en salvarla. No pudo llegar a tiempo a la explosión. No tenía la fuerza para sacarla de entre los escombros. Todo lo que pudo hacer en ese entonces fue sostener su mano. ¿Un senpai? De repente suena una alarma. Atención a todos, se detectó una nueva singularidad. Por favor, atiendan sus estaciones. Esto les llamó la atención. Shirou saltó rápidamente de la cama cuando Mash abrió la puerta. Vamos Mash. Ella asiente con la cabeza. Sí, senpai. Fuyuki otra vez. Perdió la cuenta de cuántas veces tendría que volver con un Fuyuki que no era suyo. Uno que estuvo permanentemente en llamas, uno que fue un pasado que nunca existió, y ahora un nuevo y extraño Fuyuki tiene otra singularidad. El médico suspiró. Este salió de la nada. Lo peor es que es del mismo grado que Camelot. Una clasificación X. Así de peligroso fue para el resto de la historia humana, sin embargo, una clasificación X de la nada. Eso no tiene sentido. Mash se suma. Da Vinci se aleja de su computadora para mirarlos. Sí. Ni siquiera hay un solo ser divino dentro del área. Sin embargo, sin duda proviene de Fuyuki en 2004. Shirou se encogió. Era de su época. Entonces, ¿algo salió mal con esa guerra del Grial? ¿O hubo algo diferente que sucedió? En cualquier caso, necesitamos solucionar este problema de inmediato. Escuchó esa voz profunda. Él lo reconoció. Es la misma voz que lo cabrea. Shirou se vuelve hacia el Servant. Supongo que eso significa que vendrás, Archer. El Servant se había quitado el abrigo rojo y el cabello resbaladizo hacia atrás y simplemente usaba el mismo peinado que Shirou. Mantuvo puesta su suave armadura negra. A Shirou le molestó lo similares que eran. Pero no había tiempo para discutir sobre eso. Sí. En todo caso, ambos tenemos diferentes conocimientos y experiencias que sucedieron en Fuyuki. No sé lo que hice en el tuyo, no sabes lo que hice en el mío. En todo caso, podemos comparar lo que sucede después de evaluar lo que está pasando allí. Él explicó. Mash mira en dirección a Archer. ¿Archer? ¿Viene alguien más con nosotros? Sí. Medusa, Iris Veil y Gilgamesh quieren acompañarlos. No estoy seguro de si hay otros. Medusa quiere ayudar a Shirou, Iris Veil quiere ver cómo es el futuro de Fuyuki y Gil, Fuaa. ¿Crees que puedes hacer algo que me involucre y no traerme? Tontos. Por supuesto que los acompañaré. Quería dejar de trabajar. El Rey Dorado entró en escena. Oh. Asumes demasiado sobre lo que deseo. Sin embargo, solo tienes razón a medias. Deseo ver el campo de batalla que transformó al mestizo justo enfrente de mí en el maestro que es ahora.
Todos escucharon un suspiro. Parece que el rey de los héroes sigue siendo el mismo, sin importar dónde y cuándo. El arrastre de cadenas, esa figura de cuerpo delgado y alto y el color púrpura solo podían dejar a una persona. Jinete. Espero que no lo hayas olvidado, pero dije que me convertiría en tus alas y te ayudaría hasta el fin del mundo. Significa que caminaré contigo incluso a través de esto. Ella le dio una sonrisa amable a Shirou. Ella no ha cambiado. Ahora solo era más amable con Shirou después de saber muy bien qué tipo de persona era. Se sonrojó y apartó la mirada. Espera. Arriba. Un minuto. Con un estallido atronador, un caballero plateado y rojo entra en la refriega. Su casco se transforma para mostrar su rostro e instantáneamente camina hacia Shirou. Ella lo agarra por el cuello y lo levanta en el aire como si no fuera nada. Y invocaste a padre en esa guerra del Grial, ¿verdad? Ya la extrañé 2 veces, maldita sea. Llévame contigo esta vez. Ella le gruñó. Mordred Pendragon. Hijo bastardo de Artoria Pendragon. Ella había provocado una rebelión contra su propio padre que condujo a la batalla de Camlan, donde Mordred murió y Artoria resultó herida de muerte. De hecho, fue una historia trágica para ambos lados. Mordred Pendragon, quien nunca había obtenido el reconocimiento de su padre. Quien había llegado a estar llena de ira y odio hacia el rey al que admiraba y asesinó. El padre que amaba. Artoria Pendragon, que nunca había entendido el corazón de la gente. Ella, que había elegido convertirse en algo más que humana. Quien se convirtió en rey para asegurarse de que nadie más llorara, para asegurarse de que todos fueran felices, quien nunca se volvió feliz. Shirou pensó que esperaba que Mordred fuera una persona más violenta y más loca. Resulta que ella era solo una niña sin idea de qué hacer. Engañada por Morgana Le Faye para matar a su propio padre. Un final realmente amargo y triste para ella. Al final, todo lo que Mordred quería era reconocimiento. Ahora ella busca el perdón de su padre. Para demostrar que puede ser un gran caballero. Para mostrarle cuánto significaba realmente para ella el rey de los caballeros. El sudor de Shirou cayó mientras Mordred lo sacudía. Lo tengo. Lo tengo. Vienes con nosotros. Vaya, oh vaya. Pensar que mi hijo sería tan, ni una palabra más mamá. Algo similar a una novia, Irisveil von Einsberg entra en la habitación. Su túnica siendo arrastrada por el suelo, su dulce sonrisa y su dulce tono. Qué maternal de su parte. Qué majestuosa de su parte. Lástima que después de conocerla por un tiempo puede ser un poco diabólica. Ahora sabe de dónde saca eso Ilia. Ella rió. Oh no. Me llamaste mamá. La imagen angelical y santa que se pintó de Irisveil von Einsberg después de la singularidad de Fuyuki de 1994, fue derribada unos pocos días después de que Shirou la convocara. Bromeando constantemente con su propio hijo, traumándolos juguetonamente con su conducción en un simulador, Irisveil fue sin duda una figura materna única. Al ver a otra persona entrar en la habitación, Mordred dejó caer a Shirou para ver quién entraría. Está bien todos. Volvamos al asunto importante en cuestión. Romaní gritó a todo pulmón. Todos se volvieron hacia Romaní mientras tosía en sus manos. Ya que se trata de una singularidad con clasificación X, Shirou. Tendrás que ingresar a la sala de invocación nuevamente. Necesitaremos apoyo adicional para esta misión también. Veamos si podemos tener la suerte de convocar a un Servant para que nos ayude. El proceso de convocatoria era diferente de otras guerras del Grial. Los sirvientes obtienen prana tanto del maestro como de la propia caldea. Sería difícil entrar en detalles, pero permitía convocar a múltiples sirvientes bajo un maestro. Ya tenía una plétora de sirvientes para ayudarlo en la batalla, y poderosos además. Para Romaní, pedirle que invoque más significaría que podrían no ser suficientes. Shirou mira sus sellos de comando por un momento antes de asentir. Mira hacia la cámara de invocación y entra. Era hora de convocar a un Servant. Extendiendo su mano, comienza a cantar, sintiendo que su prana lo abandona y se vierte en el proceso de invocación. Los vientos se mueven rápidamente como una ráfaga. Lo ha hecho decenas de veces como maestro de caldea. Él ya sabía qué hacer. Con un empujón, llama a un Servant. Un brillante rayo de luz brilla en la habitación y se desvanece, revelando 3 nuevos sirvientes. Oya, oya. Parece que lograste convocarme, Shirou-kun. Un personal familiar, una voz familiar, una cara familiar. Su actitud relajada, su sonrisa alegre, su familiar túnica azul. Era obvio quién era.
Su sabiduría se mostraba en su rostro, su actitud juguetona provenía del tono de su voz y sus gestos, su fuerza como lanzador se veía restringida por la pereza para lanzar hechizos. El mago de Camelot, el mago de las flores, el consejero del rey. Como ya sabes quién soy, Servant Caster. El verdadero nombre es Merlín. Me tomaste con la guardia baja mientras actuaba como Magi Mari. Sin embargo, espero que te sea útil. Dice alegremente. El otro no era un rostro familiar. Parecía ser joven, alrededor de un año más joven que Shirou. Parecía llevar una camisa formal blanca y un chaleco negro, pantalones y zapatos. Su cabello era de un castaño más claro y sus ojos eran de un rosa rojizo. Tenía una espada muy singular forrada de bronce y acero. Es funda un color blanco y bronce. Perteneció a Astolfo, uno de los 12 paladines de Carlomagno. No creo que todos me conozcan. Servant Caster. El verdadero nombre es Sieg. Yo mismo no soy un espíritu heroico, pero tengo las habilidades de uno. Por favor, cuídame bien. Su tono suave contenía un poco de alegría y emoción. Como si esto fuera una nueva experiencia para él. Shirou sonríe a cambio como respuesta para los dos. Sieg parece una cara nueva y amigable. Muerte. Llenó el aire tan repentinamente. Una presión que salió de la habitación detrás de los dos recién llegados. Era el tercer siervo. Quienquiera que haya sido, el Servant estaba rodeado de niebla. Un pie aparece de la niebla. El Servant avanza para saludar al invocador. Sin embargo, quien salió como el tercer Servant fue un poco impactante para todos en la sala. Después de todo, ¿quién podría esperar que alguien así respondiera a la llamada de Shirou Emiya? Incluso los que acaban de ser convocados se detienen solo para ver la presencia de esta bestia aterradora. Podían decir que este no era un Servant ordinario. Este era un monstruo. Con su visor negro y su armadura oscurecida, corrompida con venas carmesí, mira a Shirou. Shirou, su cabello blanco, su piel pálida, levanta sus manos hacia su visor y lo tira. Esto revela sus ojos pálidos. Fuiste fuerte desde el principio. Parecía más parecida a un cadáver. Merlín mira con los ojos muy abiertos a este Servant. Sabía quién era después de todo. ¿Por qué estaría ella aquí? ¿Por qué respondió ella? No, la pregunta más importante es cómo. Este no era simplemente un espíritu heroico del trono de los héroes. Este parecía ser una encarnación o reencarnación de un sirviente pasado. Servidor saber. Artoria Pendragon. Se quita la máscara mientras Mordred se arrodilla en estado de shock. Este, no era el padre al que ella admiraba. Este era el lado de su padre que había querido cambiar, el que más temía. Este era el rey de los caballeros. Iris Vale miró con tristeza a su antiguo amigo, su antiguo aliado. ¿En qué se había convertido? Los ojos de Emilia se agrandan. Esto fue malo. Gilgamesh la miró una vez más y se rió entre dientes. No fue su risa real ni fue hecha por humor. Fue una risa amarga que ni siquiera saber pudiera soportar la corrupción de todos los males del mundo. Todo lo que Shirou pudo hacer fue mirar en estado de shock a su antiguo Servant. Él podría decirlo. Esta era ella. Este era el que había matado. Este era Artoria Pendragon, el tirano de Gran Bretaña, el rey sin emociones. Tengo que preguntarte, ¿eres mi maestro? Es lo que te habría dicho. Parece que me has convocado una vez más, Shirou. La Excalibur negra es empujada al suelo mientras apoya sus manos en su empuñadura. No sabían lo que esto podría significar para la singularidad, pero sí sabían lo que esto significaba para Caldea. El dragón ha venido. En algún lugar de la singularidad de Fuyuki 2004. Vamos, Lancer. El maestro de Lancer vestía un traje morado y guantes negros. Tenía un par de aretes que eran similares a Kuchulain. Pero, curiosamente, lo extraño de ella era lo que llevaba consigo. Una caja de cilindros. No parecía una bolsa de golf, sino que contenía algo increíblemente peligroso. ¿Qué tipo de arma contenía dentro? Sin embargo, eso no importaba. El siervo se adelantó. Sí, maestro. Ojalá pueda encontrar a alguien que sea digno. Un tono autoritario, un tono poderoso. Este no era un Servant ordinario. De hecho, se sentía más cerca de algo en los niveles de ser divino. Llevaba un atuendo morado y una armadura celta. Sus ojos carmesí brillaron bajo la luz. Su cabello púrpura fluía hacia abajo. Y su lanza carmesí estaba sedienta de sangre.
Mientras tanto, en algún lugar escondido en las sombras de Fuyuki, en algún lugar de las calles o en el bosque, algo nace. Algo que es monstruoso, algo inhumano. De las sombras surge algo similar a un negro carmesí. Como si las propias sombras estuvieran tomando forma. Parecía sacado de una película de terror. Era repugnante, vil, malvado. Esto no era humano. Esto no era humano. Esto no era humano. Estático dentro y fuera de la realidad. Si uno viera a esta criatura, moriría. Fuera lo que fuera esto, buscaba sangre. Sonríe. Como una bestia feroz, como si se hiciera un trato con un diablo. Sonríe. Ahora bien, reiniciemos.